Recuerdo el frío aguijón de esas palabras como si estuvieran tatuadas en mi corazón. La risa de Fred, una vez cálida e íntima, se había convertido en una burla burlona que resonaba en los espacios vacíos de nuestra casa. Ese momento marcó una fuerte transformación en mi percepción de él, no como mi pareja, sino como alguien que me veía a mí y a mi pasión como algo trivial, indigno de respeto. Me sentí disminuida, reducida a un mero aficionado a sus ojos, a pesar de los años que había dedicado a hacerme un nombre en la comunidad del arte hecho a mano. Mis creaciones, que alguna vez habían adornado los estantes de las boutiques locales y ganado elogios en ferias de artesanía, de repente parecían insignificantes. Sin embargo, no pude dejar que sus palabras me disuadieran, en cambio, alimentaron una nueva resolución dentro de mí. En los días posteriores a ese doloroso intercambio, mis pensamientos a menudo vagaban por el informe del detective escondido en mi cajón. Las imágenes de Fred y Mandy, tan despreocupados y cómplices de su traición, ardían en mi mente. Eran un testimonio evidente de la vida que él había elegido alejarme de mí. Cada foto era un claro recordatorio de que el hombre que amaba ya no era el hombre con el que me casé. A pesar de la confusión, continué con mi oficio. El proceso de crear algo de la nada proporcionó un contrapeso calmante al caos de mi matrimonio desmoronado. Cada pieza que hice, ya fuera una muñeca de tela delicadamente cosida o un jarrón de cerámica pintado a mano, fue un testimonio de mi resiliencia. Mis manos, hábiles y firmes incluso ante la angustia, tejieron mi rebelión silenciosa contra el desdén que Fred había mostrado por mi trabajo y por mí. Las noches se alargaban, cada una se extendía sin cesar mientras permanecía despierto, reflexionando sobre mi próximo movimiento. La idea de confrontar a Fred era tentadora, pero temía el resultado. ¿Terminaría en un feroz enfrentamiento, o descartaría mis preocupaciones con la misma fría indiferencia que había mostrado últimamente? La incertidumbre me corroía, pero el informe del detective, con su cruda evidencia, reforzó mi coraje. Una noche, cuando el sol se oscurecía por debajo del horizonte, proyectando largas sombras en mi taller, tomé una decisión. No me enfrentaría a Fred, todavía no. En cambio, me prepararía, tanto emocional como financieramente, para lo que me depara el futuro. El primer paso fue claro, asegurar mi independencia financiera. El banco, donde Fred y yo habíamos trabajado juntos una vez, sería mi primera parada. Cuando me acerqué al banco a la mañana siguiente, mi corazón latía con una mezcla de temor y determinación. Conocía las caras allí, algunos eran antiguos colegas que probablemente sabían de la aventura de Fred, tal vez incluso lo aprobaban. Pero no podía dejar que eso me disuadiera. Necesitaba asegurarme de que si decidía dejar a Fred, no me quedaría a la deriva, financieramente vulnerable. La reunión con el gerente del banco fue escueta. Le expliqué mi necesidad de proteger mis activos y posiblemente abrir una nueva cuenta únicamente a mi nombre. Mientras describía mis requisitos, evitando detalles innecesarios sobre mi vida personal, sentí una sensación de empoderamiento. Fue una victoria pequeña, pero significativa. Al salir del banco, sentí la brisa fresca contra mi piel, un marcado contraste con el aire sofocante del interior. Todavía era Candice, la artista artesanal, pero ahora también era Candice, la mujer de la que no se burlarían ni marginarían. El camino por delante era incierto, plagado de batallas legales y emocionales, sin duda. Pero mientras me alejaba del banco, un peso se me quitó de los hombros. Estaba lista para enfrentar lo que viniera después, armada con el conocimiento de que ya no solo estaba reaccionando a las acciones de Fred, sino que estaba tomando el control de mi propia narrativa. Acostado en esa cama de hospital, los monitores que emitían pitidos y el olor estéril contrastaban claramente con la comodidad cálida y abarrotada de mi taller. Lentamente abrí los ojos y vi el rostro preocupado de Stacy flotando sobre mí. Candice, gracias a Dios que estás despierta. ¿Tú estás bien? ¿Entiendes lo que pasó? Su voz estaba llena de preocupación, cada palabra mezclada con miedo por mi bienestar.
Asentí ligeramente, con la garganta reseca y adolorida. Las secuelas del violento ataque de tos aún persistían en mi cuerpo. Los eventos que llevaron a mi hospitalización regresaron en flashes: la discusión con Fred, el estrés insoportable y, finalmente, el aterrador momento del colapso. Lo recuerdo, la tos. No podía respirar, logré susurrar, mi voz apenas audible. Stacy apretó suavemente mi mano, su presencia un ancla reconfortante en la bruma de mi estado debilitado. Tuviste un ataque de asma severo, Candice. Te trajeron aquí en una ambulancia. Estaba tan asustada, todos lo estábamos. Sus ojos estaban llenos de rojo, evidencia de las lágrimas que había derramado en mi nombre. Mientras yacía allí, la gravedad de mi situación comenzó a darse cuenta de mí. Mi matrimonio con Fred, que alguna vez fue una fuente de alegría y compañerismo, se había deteriorado hasta un punto de grave angustia emocional y ahora física. El hombre que solía apoyar y apreciar mis esfuerzos artísticos se había convertido en un extraño, su indiferencia y burla me empujaban al límite. Pasé los siguientes días en el hospital bajo observación. Cada hora que pasaba era una mezcla de dolor, reflexión y una creciente resolución. La soledad de la habitación del hospital me dio demasiado tiempo para pensar en Fred, nuestra felicidad pasada y la cruda y dolorosa realidad de nuestro presente. A pesar de todo, una parte de mí todavía sentía dolor por el amor que una vez compartimos, pero otra parte más fuerte de mí sabía que no podía dejar que esta situación definiera mi vida. Durante una noche particularmente tranquila, mientras miraba la luz de la luna filtrándose a través de las persianas, un plan comenzó a formarse en mi mente. No podía seguir viviendo a la sombra de un hombre que ya no me respetaba, ni podía permitirme volver a estar tan comprometida emocional y físicamente. Necesitaba protegerme, tanto legal como financieramente. La decisión de divorciarse, que alguna vez fue un pensamiento distante, ahora parecía el único camino viable a seguir. No se trataba de venganza, se trataba de autoconservación y de reclamar la paz y el respeto que merecía. Necesitaría reunir pruebas, consultar con un abogado y prepararme para los desafíos que tengo por delante. Una vez dado de alta, mi primera parada no fue en casa, sino en el banco. Armado con determinación, inicié los pasos necesarios para asegurar mi independencia financiera. Abrí una nueva cuenta solo a mi nombre, redirigí mis ganancias de mi obra de arte y comencé a reservar fondos para posibles honorarios legales. Al salir del banco, una sensación de empoderamiento me invadió. Era como si con cada paso, estuviera volviendo a mí misma, Candice, la artista, la creadora, la mujer que merecía mucho más de lo que le habían dado. A medida que avanzaba, sabía que el camino por delante sería difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí lista para enfrentarlo de frente, con la cabeza en alto. Al ver mi condición, Stacy rápidamente se puso a mi lado, con los ojos muy abiertos de preocupación. Candice, ¿qué pasó? ¿Tú estás bien?, ella preguntó, quitando suavemente el teléfono de mis manos temblorosas para leer el mensaje ella misma. Su rostro se oscureció al leer las palabras de Fred, sus labios apretados en una delgada línea de desaprobación. Está bien, Stacy, logré decir entre lágrimas y risas involuntarias. Es tan absurdo, ¿no? Después de todo, mi voz se desvaneció cuando se me escapó otra ola de risas mezcladas con sollozos. Fue una reacción extraña, tal vez un mecanismo de defensa contra la pura crueldad y lo absurdo de la situación. Stacy dejó mi teléfono y me abrazó con fuerza. Lo siento mucho, Candice. No te mereces nada de esto. Su voz era firme, su abrazo una presencia sólida en el remolino caótico de mis emociones. Ha mostrado sus verdaderos colores, Candice. Es difícil, pero tal vez sea lo mejor. Estás viendo al verdadero Fred ahora. Asentí con la cabeza apoyada en su hombro. La verdad de sus palabras atravesó la niebla de mi confusión y dolor. La falta de empatía de Fred y el duro rechazo de mi condición y nuestro matrimonio fueron más claros que nunca.
Él había decidido abandonar nuestros votos por una situación sobre la que yo no tenía control, usando mi enfermedad y mi estado financiero en mi contra. Mientras Stacy y yo nos sentábamos en silencio, sentí una extraña sensación de alivio mezclada con mi dolor. La fachada había desaparecido, y con ella, el peso de tratar de salvar algo que quizás no tenía remedio. Necesito pensar en mis próximos pasos, dije, más para mí que para Stacy. No solo con el divorcio, sino con mi vida, mi arte, todo. Stacy asintió. Lo resolveremos juntos, me tranquilizó, apretando mi mano. Concentrémonos primero en llevarte a casa sano. Entonces podemos abordar todo paso a paso. Los siguientes 2 días en el hospital me dieron tiempo para reflexionar. A pesar del dolor de la traición y los desafíos inminentes de un divorcio, sentí una creciente determinación de reconstruir mi vida en mis propios términos. El apoyo de Stacy fue invaluable, y sabía que tenía otros amigos y familiares que también me apoyarían. Cuando llegó el día de mi alta, sentí una mezcla de ansiedad y anticipación. Salir del hospital se sintió simbólico, como entrar en un nuevo capítulo de mi vida. Stacy estaba allí para recogerme, su auto lleno de mis flores favoritas y una lista de reproducción de canciones que a los dos nos encantaban. Mientras nos alejábamos del hospital, miré hacia atrás al edificio que había sido mi refugio y prisión durante la última semana. El camino por delante era incierto, y aunque físicamente estaba más débil, algo dentro de mí se había fortalecido. La batalla por delante con el divorcio y la redefinición de mi identidad sería dura, pero no iba a enfrentarla sola. Mientras discutíamos los planes para una pequeña reunión con amigos cercanos y una sesión de estrategia para mis próximos pasos, sentí una chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Con cada milla que nos alejábamos del hospital, me sentía un poco más como la vieja Candice regresando, la que creía en la belleza de sus sueños y en el valor de su trabajo, lista para enfrentar lo que se avecinaba. La comunicación continua de Fred pintó una imagen clara de sus intenciones. Cada mensaje, cargado de condescendencia y falta de empatía, solo reforzó mi decisión. Fue un duro recordatorio del abismo emocional que se había formado entre nosotros. Parecía creer que sin él, lucharía, tal vez incluso fracasaría. Sus palabras, destinadas a degradar, en cambio fortalecieron mi determinación. Probablemente no tengas activos, había escrito, con un tono despectivo. No pude evitar sonreír amargamente ante la ironía. Todos estos años, de hecho, había administrado nuestras finanzas con prudencia, asegurándome de que mis ganancias de mi obra de arte, aunque modestas en comparación con las suyas, contribuyeran significativamente a nuestros activos conjuntos. La subestimación que Fred hizo de mí fue tanto su error como mi ventaja. Stacy, al ver el último aluvión de mensajes, se puso furiosa. ¿Puedes creer esto, Candice?, ella exclamó, su voz era una mezcla de ira e incredulidad. Él realmente piensa que te ha dejado sin nada, que no puedes arreglártela solo. Asentí con la cabeza, mi mente llena de pensamientos sobre el futuro. Está equivocado, Stacy. Tengo mi arte, mis habilidades y, lo más importante, mi dignidad. No soy la persona indefensa que él piensa que soy. Ya comencé a configurar mi nueva vida, pieza por pieza. Mientras hablaba, sentí una oleada de empoderamiento. El miedo y la incertidumbre que habían nublado mis pensamientos se estaban disipando lentamente, reemplazados por una claridad y determinación que no había sentido en años. Sabía que el camino por delante sería un desafío, pero ya no era la persona. Al día siguiente, me reuní con un abogado para discutir mi situación. La petición de divorcio firmada previamente fue un arreglo inusual y necesitaba asesoramiento legal sobre cómo proceder. No es una práctica común, explicó el abogado luego de revisar los documentos. Pero dado que se ha ejecutado con ambas firmas, es técnicamente válido. Sin embargo, el contexto aquí cambia las cosas. Podemos impugnar su uso de la misma en función de sus circunstancias actuales y sus intenciones.
Escuché atentamente, absorbiendo cada detalle. La legalidad de nuestro acuerdo firmado previamente había sido una red de seguridad, un entendimiento y respeto mutuos que claramente se habían erosionado del lado de Fran. Ahora, se sentía más como una soga que como una medida de seguridad. Después de la reunión, salí de la oficina del abogado sintiéndome extrañamente liberada. Fran tenía la intención de utilizar la petición firmada previamente como un medio rápido para deshacerse de una situación en la que ya no quería formar parte. Pero al hacerlo, involuntariamente me había liberado de mis dudas y temores sobre terminar nuestro matrimonio. En las semanas siguientes, me concentré en reconstruir mi vida. Mi arte, que siempre había sido mi consuelo, ahora se convirtió en mi pilar. Me lancé a mi trabajo, creando piezas que reflejaban mi viaje, una mezcla de confusión y triunfo. La respuesta fue abrumadora, la autenticidad de mi trabajo resonó en la gente, trayendo nuevas oportunidades y reconocimiento a mi manera. Stasi fue una presencia constante, apoyándome en las batallas legales y los trastornos personales. Una vez que todo esto termine, celebraremos, prometió. Sus palabras fueron un bálsamo para el cansancio que ocasionalmente se apoderaba de mí. Los mensajes de Fran continuaron, cada uno más desapegado que el anterior, pero ya no tenían el poder de lastimarme. Estaba avanzando, construyendo una vida marcada no por lo que había perdido sino por lo que había encontrado en mí mismo. No se trataba solo de sobrevivir, se trataba de prosperar. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba realmente emocionado por lo que deparaba el futuro. Iba a dejar que Fran tuviera la última palabra, no después de todo lo que había hecho. Mientras compartía una sonrisa conspirativa con Stasi, un plan comenzó a formarse en mi mente, una forma de recuperar mi narrativa y tal vez, darle a Fran una muestra de su propia medicina. No dejaré que termine aquí, dije, con la voz entrelazada con una nueva determinación. Él está tratando de pintarme como el villano en nuestra ruptura, pero sé la verdad y me aseguraré de que todos los demás también lo hagan. Stasi asintió con entusiasmo, sus ojos brillaban con picardía. Ese es el espíritu, Candice. Tienes tu arte, tu voz y tu integridad. Cambiemos esta situación. ¿Qué tal una exposición pública de tu trabajo? Puede exhibir las piezas que simbolizan su viaje, su dolor y su resiliencia. La idea resonó en mí al instante. Una exposición no solo sería una catarsis personal sino también una declaración pública. Podía usar mi arte para contar mi historia, para expresar las emociones y experiencias que no podía transmitir con palabras. Eso es perfecto, dije, burbujeando de emoción dentro de mí. Y cada pieza tendrá una tarjeta de historia que explica su significado, la verdad sobre lo que estaba pasando cuando la creé. Stasi aplaudió, encantada. Me encanta. Y podemos invitar a todos, sus amigos, colegas, críticos de arte locales e incluso a la prensa. Deja que el arte hable por sí mismo. Será un éxito. En las semanas siguientes, me dediqué a mi trabajo con una intensidad que no había sentido en años. Cada pieza que creé fue más que solo arte, fue un pedazo de mi alma, una narración de mis luchas y triunfos. Stasi jugó un papel decisivo en la organización del evento, utilizando sus contactos en bienes raíces y la comunidad empresarial local para encontrar el lugar perfecto y generar interés. La exposición se desarrolló en una encantadora galería del centro, con espacios amplios y acogedores que eran perfectos para contar historias a través del arte. Se enviaron las invitaciones y creció el revuelo en torno al evento. Estaba nervioso pero emocionado por la oportunidad de redefinir la narrativa que Fran había tratado de imponerme. La noche de la exposición, la galería estaba llena de invitados. Las paredes estaban adornadas con mis creaciones, cada una acompañada de una tarjeta de historia que detallaba su significado. La gente se movió de pieza en pieza, leyendo mis historias, experimentando mi viaje. Los comentarios fueron abrumadoramente positivos, y muchos expresaron admiración no solo por el arte sino por mi valentía al compartir un viaje tan personal. A mitad de la noche, escuché fragmentos de conversación,
Personas discutiendo no solo el arte sino también las revelaciones sobre mi matrimonio. No tenía idea de que Candice estaba pasando por todo esto, dijo alguien. Fred realmente nos engañó a todos. A medida que la noche llegaba a su fin, sentí una profunda sensación de logro y liberación. Había tomado el dolor que Fred infligía y lo había convertido en algo hermoso y empoderador. La galería estaba llena de seguidores y nuevos admiradores que ahora entendían mi historia, mi verdad. Stacy apretó mi hombro, su sonrisa amplia y orgullosa. Lo hiciste, Candice. Recuperaste tu historia. Sí, lo hice, respondí, mirando a mi alrededor a la habitación llena de gente, las paredes diciendo mi verdad. Y esto es solo el comienzo. Con mi arte y mi voz, había convertido un final doloroso en un nuevo comienzo prometedor, una pincelada a la vez. Continué hablando, manteniendo el tono parejo y tranquilo, a pesar del torbellino de emociones dentro de mí. Sí, no te lo dije porque pensé que lastimaría tu gran orgullo. Aunque menospreciaste mi oficio, en realidad era un negocio próspero. Yo era el presidente de una empresa que no solo me apoyaba a mí, sino que empleaba a cientos de personas más. El rostro de Fred se había vuelto de un color ceniciento, una mezcla de sorpresa e incredulidad estropeaba sus rasgos. A su lado, Mandy parecía igualmente aturdida, su compostura anterior decayó al darse cuenta de la gravedad de lo que estaba haciendo. Pero, ¿por qué estás haciendo esto? Fred finalmente logró ahogarse, su voz era una mezcla de frustración y confusión. Estoy haciendo esto porque es hora de que tome el control de mi vida y mis activos. Tus acciones me mostraron la importancia de ser independiente y proteger mis intereses, expliqué, con la voz firme pero firme. No se trata solo de venganza, Fred. Se trata de tomar la decisión que sea mejor para mi empresa y para mí. Mover las cuentas es una decisión comercial, una que debería haber tomado hace mucho tiempo. El banco estaba lleno de susurros y el clic de los teclados mientras los empleados detrás del mostrador se apresuraban a comprender el impacto de perder una cuenta tan grande. Pude sentir los ojos de otros clientes sobre nosotros, su curiosidad despertada por el drama que se desarrollaba. Mandy, recuperando parte de su comportamiento profesional, inició el proceso de cierre de las cuentas. Tendré que verificar todos los detalles y la autorización para esta acción, dijo, con la voz un poco temblorosa. Por supuesto, respondí, sacando una carpeta llena de toda la documentación necesaria, sellos corporativos y mi identificación como presidente de la compañía. Todo lo que necesitas está aquí. Mientras entregaba los documentos, no pude evitar sentir una sensación de empoderamiento. Esto no fue solo un movimiento financiero, fue una declaración. Ya no era la mujer de la que Fred podía burlarse y subestimar. Estaba dando pasos audaces, no solo en mi vida personal sino también en mi mundo profesional. Fred trató de hablarme de nuevo, dudando en acercarse. Candice, ¿podemos hablar de esto? ¿Quizás con un café? Tiene que haber una manera de resolver esto sin medidas tan drásticas. Lo miré, realmente lo miré, por primera vez desde que comenzaron nuestros procedimientos de divorcio. Fred, no queda nada de qué hablar. Tú tomaste tus decisiones y ahora yo estoy tomando las mías. Ya no se trata solo de nosotros. Se trata de mi empresa y mis responsabilidades con mis empleados. Volviendo a Mandy, le di un guiño para que continuara con la transacción. Mientras el personal del banco se ocupaba de los cierres, sentí que se cerraba un capítulo en el que estaba subestimado e infravalorado. Al salir del banco, me sentí más ligero, como si finalmente hubiera perdido un peso que me había estado frenando. Estaba lista para enfrentar el futuro, no solo como artista, sino como una empresaria exitosa. Con cada paso, me alejaba más de mi pasado con Fred y me acercaba a un horizonte nuevo y prometedor. Que nuestra situación personal podría ser diferente, pero les aseguro que los problemas eran mucho más complejos que simples desacuerdos domésticos o irresponsabilidad financiera, intervino Fred, con la voz temblorosa mientras intentaba afirmar cierto control sobre la narración.
El señor Manning levantó una ceja, su mirada se movió entre Fred y yo con una intensidad escrutadora. Bueno, Fred, puede ser así, pero habiendo conocido a Candice durante años, me resulta difícil creer que cambiaría tan drásticamente sin una buena razón, respondió, con un tono uniforme pero firme. Mandy, que había estado mayormente callada hasta ahora, parecía cada vez más incómoda. Sus ojos recorrieron la habitación, quizás buscando un escape de la incómoda y reveladora conversación. No pude evitar sentir una punzada de simpatía por ella. Sin saberlo, se vio atrapada en una situación mucho más grande y compleja de lo que probablemente anticipó cuando inició la relación con Fred. Sí, las cosas han sido complicadas, hablé, ansioso por agregar claridad y afirmar mi propia voz en la narración. Nuestro matrimonio enfrentó muchos desafíos, algunos de los cuales fueron profundamente personales y dolorosos. Es desafortunado que haya terminado de esta manera, pero me estoy enfocando en seguir adelante de manera positiva, tanto personal como... El señor Manning asintió, suavizando su expresión. Esa es una perspectiva saludable, Candice. Es bueno verte manejando esto con tanta dignidad y gracia. Es más que solo terminar una relación, se trata de cómo reconstruyes después. Sonreí, agradecida por su comprensión y apoyo. Gracias, señor Manning. Significa mucho escuchar eso, especialmente de alguien que siempre ha mantenido altos estándares tanto en el trabajo como en la integridad personal. La conversación cambió entonces, cuando el señor Manning comenzó a preguntar sobre mi negocio. Le expliqué cómo había expandido mi empresa, que ahora emplea a más de 800 personas, y cómo nos especializamos en productos artesanales de alta calidad que habían ganado cierta reputación en el mercado. Fred y Mandy escucharon, sus expresiones fueron una mezcla de sorpresa y curiosidad a medida que aprendían sobre la escala y el éxito de mi empresa, un lado de mí que Fred nunca había reconocido o quizás ni siquiera entendido. Al concluir la reunión, el señor Manning se puso de pie y me ofreció su mano. Ha sido esclarecedor, Candice. Estoy impresionado por lo que ha construido y aún más por cómo ha manejado estos desafíos recientes. No esperemos a que otra crisis se ponga al día de nuevo. Gracias, señor Manning. Agradezco su tiempo y sus amables palabras de hoy, respondí, estrechándole la mano con firmeza. Salimos juntos de la habitación, dejando atrás a Fred y Mandy para procesar la conversación. Mientras caminábamos por el pasillo, las palabras de despedida del señor Manning resonaron en mí. Recuerda, Candice, el verdadero éxito se mide no solo por lo que logras, sino por cómo superas los obstáculos en tu camino. Al regresar al área principal del banco, sentí un renovado sentido de propósito y fortaleza. Independientemente de lo que Fred y Mandy pudieran haber pensado o esperado de mí, sabía que estaba en un camino que honraba mis valores y mi visión para el futuro. Y con cada paso adelante, no solo me alejaba de mi pasado, sino hacia un nuevo horizonte lleno de posibilidades. Mientras Fred y Mandy se apresuraban a manejar la situación que se desarrollaba, yo permanecí serena, impulsada por la validación del apoyo del señor Manning y la claridad de mis propios registros y hechos. Estás olvidando algo muy importante, dije, con la voz firme y clara, cortando la cacofonía de sus desesperadas protestas. Ambos me miraron, sus rostros eran una mezcla de confusión y aprensión. Me incliné ligeramente hacia adelante, mis manos juntas sobre la mesa frente a mí, el grueso documento de la agencia de detectives era un testimonio de mi preparación. Parece que olvidas que no era solo una esposa sorprendida por una aventura amorosa. Fui pareja en un matrimonio donde se prometió respeto mutuo y honestidad, y lo que es más importante, era una profesional en esta misma industria. La cara de Fred palideció y Mandy pareció encogerse un poco en su asiento. Estaba claro que la realidad de la situación finalmente se estaba dando cuenta de ellos. Sus acciones tenían consecuencias y sus intentos de pintarse a sí mismos como víctimas estaban fracasando miserablemente a la luz de pruebas y testigos innegables. Sé cómo funcionan los bancos, Fred. Sé lo que significa perder varios cientos de cuentas salariales para esta sucursal y para ti.
Verá, la confianza que deposité en este banco se basó en una conexión personal que ya no existe, gracias a sus acciones, continué, con el tono firme pero desprovisto de malicia. Fue una simple declaración de hechos, y su impacto fue evidente en la holgazanería derrotada de Fran. Y pensar, agregué, volviéndome ligeramente para dirigirme a Mandy con una mirada de fría precisión, que creías que socavarme no tendría repercusiones. No se trata solo del dinero o las cuentas, se trata de integridad y respeto, algo que ambos comprometieron. El señor Manning, que había estado observando en silencio, asintió con la cabeza. Está claro que lo has pensado bien, Candice. Sus decisiones no son solo reacciones emocionales, sino movimientos comerciales bien considerados. Es impresionante, de verdad. Fred finalmente encontró su voz, una mezcla de frustración y súplica evidente en su tono. Candice, por favor, discutamos esto. Tal vez haya una manera de manejar esto sin medidas tan drásticas. Lo miré, sintiendo un cambio final dentro de mí, un paso del dolor que causó al reconocimiento de mi propia resiliencia y valía. Fred, nuestro tiempo para las discusiones pasó cuando decidiste solicitar el divorcio sin un intento genuino de resolución. Mis decisiones de hoy tienen que ver con proteger mis intereses y los de mis empleados. Ojalá hubieras mostrado la misma consideración. Con eso, me puse de pie, señalando que la reunión había terminado. Gracias, señor Manning, por su apoyo hoy. Fue más útil de lo que te imaginas. Al darme la vuelta para Liv, sentí que me quitaban un peso de encima, no porque hubiera ganado alguna batalla, sino porque me había defendido a mí misma y a mi futuro. Cuando salí del banco, la finalidad del momento no pasó desapercibida para mí. Esto fue más que un cierre de cuentas, fue el cierre de un capítulo doloroso en mi vida. Ahora, era el momento de entrar en una nueva fase, una en la que no solo estaba sobreviviendo, sino prosperando. Cuando salí del banco, todo el escenario que se repetía en mi mente se sentía surrealista, como una escena sacada de un drama, pero era mi vida. Lo absurdo de las súplicas de Fred y los arrebatos de Mandy fue evidente en el contexto de sus acciones, que tuvieron graves consecuencias no solo para ellos sino también para el banco. Alejándome, sentí una mezcla de alivio y empoderamiento. El capítulo que había consumido tanta energía emocional se estaba cerrando y, en su lugar, estaba surgiendo una nueva sensación de libertad y oportunidad. Me di cuenta de que el final de mi matrimonio, aunque plagado de desafíos, había allanado el camino para un renacimiento de mi independencia y respeto por mí mismo. Pasé los días siguientes concentrándome en mi negocio, planeando expansiones y explorando nuevos mercados para mis artesanías. Mis empleados estaban entusiasmados con el crecimiento y la nueva dirección que estábamos tomando. El sentido de comunidad y los objetivos compartidos dentro de mi empresa contrastaban marcadamente con el aislamiento y el engaño que había experimentado en mi matrimonio. Una noche, mientras revisaba algunos diseños, sonó mi teléfono. Fue el señor Manning. Candice, solo quería ponerte al día. La junta no tardó en tomar una decisión. Dada la situación y la evidencia, Fred y Mandy han sido despedidos. Se descubrió que sus acciones eran demasiado dañinas para la reputación y las operaciones del banco. Gracias por manejar esto, señor Manning, respondí, sintiendo una sensación de cierre. Es desafortunado que haya llegado a esto, pero aprecio su manejo rápido y justo de la situación. Después de colgar, no pude evitar reflexionar sobre la ironía de la situación de Fred. Había llamado varias veces, cada correo de voz más desesperado que el anterior, sugiriendo que nos reuniéramos ahora que se estaba divorciando de Mandy. Cada mensaje quedó sin respuesta. Stacy y yo revisábamos los mensajes, riéndonos de lo absurdo de sus súplicas. No se trataba solo de Schadenfreude, se trataba de reconocer lo lejos que había llegado de la mujer que podría haber caído en tales súplicas una vez más. Además, el intento de Fred de reclamar una parte de los activos de mi empresa a través del divorcio fue rápidamente contrarrestado por mi abogado. La compañía fue mi esfuerzo,
comenzó y se amplió después de que nuestro matrimonio terminó efectivamente y se aisló legalmente de nuestros bienes matrimoniales. La decisión del tribunal reforzó mi independencia y la previsión que tenía para proteger mi negocio. A medida que avanzaba, mi vida comenzó a llenarse de nuevos intereses y compromisos sociales. Asistí a galerías, me uní a nuevas redes de negocios e incluso comencé una pequeña fundación para apoyar a otras mujeres emprendedoras en la industria de la artesanía. El apoyo y la admiración de la comunidad fueron inmensamente gratificantes y reforzaron mi decisión de centrarme en mi crecimiento personal y profesional. El divorcio, me di cuenta, no era solo un final sino un comienzo. Me había liberado de una relación que había sofocado mi crecimiento y autoestima. Ahora, estaba floreciendo, no a pesar de mi pasado, sino porque lo había enfrentado de frente y lo había superado. Mis días fueron ocupados, satisfactorios y solo los míos para darles forma. Estaba invirtiendo en mí mismo, en relaciones genuinas y en un futuro que parecía más brillante de lo que jamás podría haber imaginado. Los intentos de Fred de reconectarse fueron solo ecos de un pasado que ya no dominaba sobre mí. Estaba construyendo una vida en mis propios términos, valorándome más cada día, y por primera vez en mucho tiempo, era realmente